licenciado Eder Santiesteban, hablando de 20 datos de Facebook en Guatemala. Un tema súper interesante porque las redes sociales han venido a revolucionar no solo Guatemala, sino que el mundo. Y veía yo un informe del Foro Económico Mundial donde coloca a Guatemala en la posición número 107 de 143 economías en cuanto al uso de la tecnología. Este ranking mide cómo los países usan las oportunidades que ofrecen las plataformas de la información y comunicación para llevar la competitividad. Y en el uso de las redes sociales somos el país número 75 de 143. No sé si mi dato es correcto, Eder. Mi pregunta es el Internet un indicador de desarrollo de las regiones en un país? Hola, buenos días a todos. Sí, de hecho, el Banco Mundial, que es el que se encarga de hacer los estudios de crecimiento económico de los países, ya desde hace algunos años ha decretado que la capacidad que tiene la población de un país de acceder a Internet es ya un elemento vital para determinar si el país va a crecer o no. Por eso desde hace algunos años es tan importante, y los países en Latinoamérica en general se han preocupado mucho, porque entre más capacidad de Internet tenga la gente y más acceso tenga, ya el Banco Mundial y los inversionistas extranjeros pues los tienen mucho más en cuenta, ¿no? Está demostrado que un país en el que la gente y sobre todo el área rural empieza a tener acceso a Internet, eso se ve representado en acceso a educación, en acceso a oportunidades, ¿no? Y ahí hay que decir, antes de empezar con datos ya puntuales, que en Guatemala estamos viviendo el momento más importante en la penetración de Internet, ¿no? Fue el último país de la región en entrar realmente fuerte con Internet, pero estamos hablando que en los últimos 2 años ha sido el país con mayor crecimiento de acceso a Internet, y por supuesto Facebook ha sido parte de eso, ¿no? Es el país con mayor crecimiento. Y a la fecha, por supuesto, por la cantidad de población, es el país con más habitantes conectados a Internet de la región centroamericana y con más cuentas de Facebook. No en porcentaje, ¿verdad? Países como Costa Rica, por ejemplo, y Panamá tienen un porcentaje más alto, pero por número de habitantes es el país con mayor cantidad de habitantes conectados a Internet y con una cuenta de Facebook, ¿verdad? Antes de dar datos puntuales hay que decir que, bueno, todos ya conocemos Facebook, es la red social más grande del mundo. En este caso cuenta ya con cerca de 1.300 millones de usuarios. Si Facebook fuera un país, estaríamos hablando de que solo sería superado por China y por India como países, pero ya muy cerca los va a alcanzar y los va a superar. El dato que nos ha dado Facebook es que está creciendo 500,000 usuarios al día, o sea, 500,000 de personas nuevas cada día. Es decir, un nuevo perfil en Facebook cada 6 minutos. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Pues que será cuestión apenas de meses en que se tenga más usuarios Facebook que habitantes China o India, ¿no? Que son los países con más habitantes del mundo. Entonces esto habla de que del 2004, en febrero de este año, apenas hace 2 meses, Facebook estuvo cumpliendo años, ¿no? Nació en febrero del 2004, a hoy pues estamos hablando ya de más de 10 años de estar en el mercado, de crecer. Y pues por supuesto que Guatemala no ha sido la excepción, ¿no? Hoy Facebook, algunos datos antes de entrar en Guatemala, cuenta con más de 17,000 empleados, es una empresa increíblemente grande, más de 1.300 millones de usuarios, 17,000 empleados. Estados Unidos representa el 12% de los usuarios, el resto están en todo el mundo, y aunque hay países como Rusia, como China, donde no es la principal red social, pues el resto de países, en la mayor cantidad de países del mundo, es la red social que usamos con preferencia y por mucho a nivel mundial, ¿verdad? Los usuarios en Facebook generamos 4 millones de likes cada minuto. Cada minuto, 4 millones de likes en cualquier publicación, y en el día aproximadamente 350 millones de fotografías se suben por parte de los usuarios. 350 millones de fotografías subimos a Facebook entre todos los usuarios, ¿verdad? O sea, son cifras realmente fuertes. Vamos a dar algunos datos que sé que les van a llamar mucho la atención. Por ejemplo, ¿cuántos amigos tiene en promedio una persona en Facebook? ¿Verdad? Seguramente ustedes conocen personas que tienen miles, pero también hay otras que tienen pocos. El promedio actualmente es de 338 amigos
Ese es el promedio que brinda Facebook. En promedio, una persona en Facebook tiene 338 amigos, ¿no? ¿Quién creen ustedes que tiene más amigos, los hombres o las mujeres? Las hombres. Los hombres. Yo pienso que las mujeres. De hecho, yo veía un reportaje por ahí que en porcentajes el mayor usuario de las redes sociales o de Facebook son hombres. Sí, así es, aunque en este caso las mujeres tienen un promedio más alto de amigos, aproximadamente el 15% más, las mujeres tienen un 15% más de amigos en Facebook que los hombres. No es mucho, son el 15% nada más, pero sí tienen un poco más, tienden a tener más amigos las mujeres, aunque los hombres en promedio hay más usuarios hombres en Facebook que mujeres. Eso sí es un dato real, pero a nivel de amigos tienen más amigos las mujeres, ¿verdad? Esto a nivel mundial, ¿verdad? Estamos hablando a nivel mundial. Si hablamos de Guatemala, quiero contarles que en los últimos 2 años Facebook ha tenido un crecimiento exponencial, es increíble, más alto incluso que los pronósticos. En los últimos 2 años teníamos un pronóstico de que iba a crecer aproximadamente 1 millón y resulta que en el último año crecieron 2 millones de usuarios de Facebook en Guatemala. Estamos hablando ya específicamente de Guatemala. En este momento, se habla de que tenemos cerca ya de 6 millones de usuarios de Facebook en Guatemala, ¿no? Es un crecimiento muy amplio. Esto pues gracias sobre todo a la telefonía móvil, la gente empieza a tener conexión desde sus teléfonos y esto ha hecho que crezca mucho, pero estamos hablando del crecimiento más rápido en Centroamérica, ¿verdad? En un solo año casi 2 millones de usuarios, es muchísimo. Estamos hablando de cerca de los 6 millones de usuarios actualmente en Guatemala. En Guatemala estamos hablando que el 45% son mujeres y el 55% hombres. Sí, o más hombres, el 55%, hombres, el 45% mujeres aquí en Guatemala. Y la edad predominante de los perfiles de las personas, recuerden, Facebook nos permite crear un perfil a partir de los 13 años. Esa es, digamos, que la solicitud inicial de Facebook. Aunque Facebook nos dice que desde los 13 años, pues sí que se sabe que hay muchos perfiles de niños menores de 13 años que al crear su perfil, pues indican que tienen 13 o tienen muchos más y ya tienen un perfil. Pero las estadísticas nos dicen que el principal núcleo está entre los 13 y los 24 años de edad, que es casi el 50% de Facebook en Guatemala. Quiere decir, es una red social usada predominantemente por menores de 24 años, ¿no? Esto es un dato bien importante. Y la segunda población está entre los 25 a los 34 años, que es el 30% de la población en Facebook Guatemala. De ahí en adelante, de los 35 años en adelante, es bien pequeña la población, es bien pequeña. Estamos hablando de, por ejemplo, mayores de 45 a 55, solo es el 5%. Es poco, pero son precisamente las personas que están llegando hoy a Facebook, ¿no? Es casi que menores de 24 ya casi todos están. Luego de menores de 34 ya estamos ingresando allí. Pero los mayores de 35 años, 45, 55 años, estamos hablando de un porcentaje mínimo, pero son los que están empezando a entrar hoy, los que están llegando después de años a Internet. Un dato interesante es que podríamos decir que más o menos el 40% es de un nivel académico universitario o por lo menos con posgrado, ¿verdad? Este dato también lo saqué del Foro Económico Mundial. Esto es un dato muy interesante porque hoy por hoy se utiliza el Facebook para mucha publicidad en cuanto a las empresas, entonces es ahí donde podemos captar ese público interesante. Sí, de hecho aquí en Guatemala les cuento que los usuarios, que son los que brindan la información a Facebook, reportan que cerca del 70% de la población en Guatemala que tiene perfil reporta estar en este momento en un proceso de estudio universitario, lo cual, por supuesto, si lo confrontamos a la realidad del país, es una diferencia enorme, ¿verdad? Ya quisiéramos, ¿verdad?, que el 70% de la población tuviera acceso a educación superior, pero en este caso, como estamos hablando sobre todo de personas menores de los 34 años, pues sí reportan tener algún tipo de formación o estar en este momento en algún tipo de formación.
¿no? La mayoría están en esa edad, ¿no? 18 a 24, el 50%, y de 25 a 34, el 30%. Un dato importante aquí en Guatemala, y es que la mayor cantidad de personas con Facebook estamos en el departamento de Guatemala. Pero es bien fuerte, o sea, no estamos hablando de un porcentaje menor. Por ejemplo, les voy a dar un dato solo de mujeres aquí en Guatemala. Imagínense, el 83% de las mujeres que tienen Facebook en Guatemala están en el departamento de Guatemala. El 83%. ¿Okay? De ahí, la siguiente zona, aparte del departamento de Guatemala, es Quetzaltenango, que reporta el 3%. O sea, las mujeres de Quetzaltenango aportan el 3% de las mujeres conectadas a Facebook. Que también va muy de la mano en Internet en general, ¿no? No solo hablo de Facebook, sino de Internet en general. Lo cual nos dice pues que sí tenemos pendiente un desarrollo de cómo llevar Internet al resto del país, porque casi que todos los usuarios de Internet, o por lo menos cerca del 80%, están aquí, en el departamento de Guatemala, y en el interior es muy poco el índice de penetración de Internet por muchos factores, ¿verdad? Pero pues allí lo tenemos. Y les tengo un dato bien interesante que tiene que ver con los menores de edad, ¿no? Los menores de edad que tienen una cuenta en Facebook y que sí se han reportado como menores de edad. Actualmente en Guatemala tenemos 1.400.000 personas en Facebook menores de 18 años. Quiero decir que están entre los 13 y los 17 o que han reportado tener esa edad, ¿verdad? Entre 13 y 17 años hay 1.400.000 personas. Y de esos, mujeres son 650.000 y hombres 750.000. O sea, sigue con la tendencia de un mayor porcentaje de hombres versus mujeres, en este caso de menores de edad. 1.400.000 menores de edad. Eso es una cifra considerable. Y que es una cifra alarmante realmente, porque las políticas de seguridad, por tanta extorsión, por la poca información y el poco control de parte de los padres sobre el uso de las redes sociales en los menores de edad. Sí, de hecho, ¿quién no le ha pasado que viendo su Facebook encuentra algún video desagradable o algún video de un tema que realmente no le interesa y que dice, esto no debería estar ahí? Tengamos en cuenta que hay más de 1 millón, en este caso casi 1,5 millones de niños que sí están viendo ese contenido y que sí pueden verlo y que sí pueden acceder a ese contenido. Quiero decir, ya hoy no solo es necesario tener un control parental en su navegación de Internet, ¿no?, para evitar que ingrese a ciertos sitios, sino que dentro del mismo Facebook realmente ya un niño puede ver situaciones bien fuertes. Uno de los casos más importantes fue hace cerca de un mes. De hecho, Facebook en este momento está lidiando con una gran demanda por haber permitido que una niña, de hecho, en una transmisión en vivo, se suicidó, ¿no? Y eso es uno de los casos que más ha llamado la atención. Hace unos días también yo estaba viendo una transmisión en vivo donde un joven mató a un anciano también. Así es. Que ya están pasando el Así es, y es con transmisiones en vivo. Entonces ahora Facebook se está encargando, y lo ha anunciado con el portavoz oficial, de hacer una inversión bien importante de dinero para poder controlar el tipo de contenido que están transmitiendo en vivo. Y bueno, seguimos hablando del tema acerca de Facebook, los 20 datos de Facebook en Guatemala. Creo que el tiempo es tan corto que no nos va a dar tiempo, vamos a tener que tener una parte 2. Es un tema súper interesante hablando acerca de Guatemala y el uso del Facebook. En Guatemala es el país centroamericano con más usuarios de Facebook, con un crecimiento por mes aproximado de 25,000 usuarios, los cuales el 40% se cree que tienen un nivel académico universitario. Así es, un dato importante aquí en Guatemala es cómo nos comportamos, o sea, qué hacen los hombres versus qué hacen las mujeres estando en Facebook en su día a día. Por ejemplo, un dato importante es que las mujeres tienen una tendencia a comentar, a hacer más comentarios, casi que el doble de comentarios que los hombres, ¿no? Es probable, pero es una tendencia ya marcada, ¿verdad? El comportamiento del usuario de las mujeres es que comentan casi que 2 veces más que los comentarios que hace un hombre. Y, por ejemplo, en el tema de las fotografías, ¿no? ¿En quién sube más fotografías, hombres o mujeres? ¿Qué piensan ustedes?
Mujeres, definitivamente. La verdad que no siempre y depende de la edad. ¿Qué quiere decir? Hasta los 24 años hay un nivel muy parejo entre hombres y mujeres en la cantidad de fotografías que suben. Es decir, un hombre de 20, 21 años sube las mismas fotografías que una mujer. Pero a partir de los 30 años, miren este dato tan importante, es considerable la baja de fotografías de los hombres. O sea, los hombres a partir de los 30 años dejamos de subir fotografías o subimos pero muy pocas. ¿Se vuelven más discretos? Pero esos discretos, ¿por qué creen? Bueno, porque también hay ciertos cambios, ¿no? En la mayoría, y ya generalmente no queremos reflejar. Mientras que las mujeres continúan subiendo casi la misma cantidad de fotos hasta cerca de los 40 años. O sea, las mujeres suben fotografías durante un tiempo más prolongado. En cambio, los hombres, a partir de los 30, disminuimos considerablemente la cantidad de fotografías que subimos. Yo creo que también tiene que ver mucho con el estado civil. Y que Para las mujeres, si están casadas, hay, bueno, no sé el porcentaje, pero hay muchas que publican dónde están, para dónde van, qué comieron, qué hicieron los hijos, si el hijo ya habló, si se le cayó el diente, si esto y el otro. Y el hombre, cuando está casado, después de los 30 años, creo que publica menos. Sí, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Ahora, generalmente de los hijos y demás, pues la mujer es la que generalmente publica más, ¿verdad? Es más activa en ese sentido. Hablando del estado civil, ahí viene uno de los datos más interesantes de Facebook aquí en Guatemala y tiene que ver con la situación sentimental, ¿no? Como ustedes se han dado cuenta, Facebook nos permite declarar en Facebook nuestro estado como soltero o en una relación o comprometido o casado. Digamos que esos son los 4 estados más populares. También hay que decir que hay mucha gente que una semana usted ve que está casado, al otro día está en una relación, al otro día... Pero los datos nos dicen lo siguiente. ¿Quién se declara más como soltero, hombres o mujeres? Los hombres, obvio. Sí. El 50% de los hombres en Guatemala en su perfil ha declarado ser soltero. Por supuesto, si es verdad o no, ese dato no lo tenemos, pero ha declarado la mitad. El 50% de los hombres en Guatemala declaran estar solteros, el 19% declaran estar en una relación, solo el 4% declara estar comprometido y el 27% declara estar casado. Quiere decir que solo 3 de cada 10 hombres en Facebook Guatemala declara estar casado. El resto, pues, o soltero en la mitad de los casos o en una relación. Mientras que en las mujeres hay una pequeña variación, ¿no? Y es que en el caso de las mujeres, el 45% dice estar solteras. Hay una disminución del 5%. El 45% dice estar solteras. El 19% en una relación, ese porcentaje es igual, hombres y mujeres. El 5% estar comprometidas, ¿no? Ahí hay un desfaz, ¿no? O sea, hay el 5% de mujeres que están comprometidas, pero no hay un 5% de hombres que sí lo estén, ¿no? O sea, ¿dónde está la diferencia? No lo sabemos, ¿verdad? Y casadas aparecen un 31%. Quiere decir, hay 31% de mujeres dicen estar casadas, pero solo el 27% de hombres dicen estar casados. O sea, hay un 4% de hombres allí que la mujer es la única que dice estar casada y él está en otro estado, ¿no? Hay una diferencia. Por supuesto, volvemos a decir, estos son datos que Facebook tiene a raíz de lo que las personas reportan, ¿no? Porque aquí lo interesante es porque Facebook es una herramienta, para los que lo están viendo como una herramienta de negocio y una herramienta de marketing, es tan poderoso porque es las mismas personas las que damos la información, ¿no? Somos los que le decimos a Facebook si estamos viajando, si estamos de vacaciones. Ustedes vieron el post más común esta Semana Santa era ¿en dónde estoy?, ¿no? Voy de viaje o estoy acá disfrutando, fotografías de la comida, fotografías de la playa, fotografías de una cerveza, fotografías en traje de baño, o fotografías en algún tipo de situación como estas, ¿no? Entonces, por eso es tan fiable, porque realmente somos nosotros mismos los que le damos la información. Entonces, con este del estado civil, pues, es un dato bien curioso, que las mujeres se reportan más casadas que los hombres. Eso de Facebook y en la vida real siempre. Y eso no quiere decir que sean datos reales en cuanto a... En que sí esté. Sí. Algo bien interesante, bueno, a mí me ha pasado cuando yo entro a mi página de Facebook, muchas veces le hace a uno alguna pregunta. María Alejandra, ¿quieres comentar tu estado hoy? O María Alejandra, ¿quieres publicar dónde estás, cómo estás? O
También cuando hay algún juego importante a nivel mundial, le hace el comentario a uno, ¿verdad? Incluso también ahora publican el clima, de si va a ser un día soleado, si va a llover. Tratan de poner como cosas, dando la bienvenida también. Sí, Facebook es una herramienta que todos los días cambia, que constantemente está brindándonos nuevas experiencias. De hecho, esa es la promesa de valor de Facebook, ¿verdad? Que la gente, todos los días como usuarios queramos estar ahí, queramos ver cambios, queramos ver lo que hacen los demás y también que nos dé información para poder compartir con otras personas. Y allí viene uno de los datos más interesantes que aplica casi que para toda Latinoamérica, pero el dato exacto acá en Facebook Guatemala es desde dónde la gente ve Facebook, ¿no? Lo ve desde su teléfono, lo ve desde una computadora o desde los dos, porque también puede pasar, ¿verdad? Y aquí los datos son contundentes. Aquí en Guatemala, 7 de cada 10 personas que tienen Facebook solo ve Facebook desde su dispositivo móvil. Imagínense en eso. Solo, o sea, nunca ingresa a Facebook desde otro dispositivo que no sea su celular. 7 de cada 10. 2 personas de cada 10 lo hacen en 2 dispositivos, en su computadora y en su dispositivo móvil. Generalmente la persona que está en la casa, en el trabajo, en la universidad, lo ve a ratos desde su computadora y a ratos desde el móvil. Y solo una persona de cada 10 en Guatemala ve Facebook exclusivamente desde la computadora. O sea, solo para acceder a Facebook lo hace en la computadora. O sea, el 70% de las personas en Guatemala acceden a Facebook desde su dispositivo móvil, el 24% desde computadora y móvil y solo el 3% lo hace desde la computadora. No hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Aquí la única diferencia es que los hombres, las mujeres ven el 2% más desde solo el móvil. O sea, las mujeres tienden a tener una pequeña diferencia, pero sí la tendencia a usar más el móvil, mientras que los hombres aumenta un poquito más los que lo hacen en computadora. ¿Qué nos dice esto? Pues obviamente, claramente nos muestra que el dispositivo móvil se ha convertido en una herramienta irreemplazable por el momento, que la computadora cada vez queda más relegada para situaciones más ofimáticas, más ejecutivas, y que realmente el celular es lo que tenemos siempre a mano. Lo hablábamos el otro día, una vez cada 12 minutos en promedio vemos el celular en la tele. No solo para las redes, aquí estamos hablando para todo, pero una vez cada 12 minutos. Entonces la computadora no siempre la tenemos a la mano, ¿no? Entonces ese es un dato importante. La gente navega principalmente desde el celular. Y un dato final que le va a interesar sobre todo a padres y madres de familia que nos están escuchando es que el 83% de los padres en Facebook son amigos con sus hijos. Sin embargo, es un porcentaje que cada día disminuye más. Cada vez que, mi experiencia es cada vez que hago charlas, talleres, encuentros para hablar de Facebook, una de las preguntas más frecuentes de madre o padre de familia es: mire, ¿qué hago? Mi hijo me tiene bloqueado en Facebook. Mi hijo no acepta mi invitación en Facebook. Y pues es una pregunta complicada, ¿no? Porque poco hay que hacer, poco se puede hacer allí, ¿verdad? Los jóvenes cada vez más están, muchos de ellos, saliendo de Facebook por esa razón. Se van de Facebook, sobre todo a los 13, 14, 15 años. Se van de Facebook, ¿por qué? Porque en Facebook está el papá, porque en Facebook está mamá, está la tía, está el tío. Entonces cada vez están migrando a otras plataformas como Instagram, como Snapchat. Migran a esas plataformas y cada vez más el tío, la tía, el abuelo, la abuela están llegando a Facebook. Pero a la fecha el 83% de los padres reporta ser amigo de su hijo en Facebook. El otro 17% pues dice no, me tiene bloqueado o no ha aceptado mi amistad en Facebook, ¿no? Es una situación complicada. Seguramente es un papá muy bueno. Que los hijos no quieren también que los padres estén enterando de lo que hacen o no hacen, de lo que comentan o no comentan, de quién sí son amigos y de quién no son amigos, pero creo que ahí hay una alerta muy importante y pues seguro vamos a invitar a Eder a que nos comente este tema en un futuro cercano, porque las redes sociales han venido a revolucionar el mundo, pero el uso adecuado, el control ante nuestros hijos, el uso de las redes sociales, esto es un tema súper importante. Sí, y de hecho, cuidado, no solo se trata del control, sino que también en defensa de esos jóvenes, hay que decir que muchas veces el padre de familia, novato en el tema de Facebook, no lo sabe utilizar.
y puede generar también ocasiones, sí, por supuesto sin quererlo, puede generar ocasiones que no son buenas para su hijo a través de Facebook, porque muchas veces no tienen en cuenta que cualquier cosa que mamá o papá le dice o le escribe al hijo en Facebook, pues los amigos del hijo lo van a ver, la comunidad de amigos de él lo va a ver, y es por eso también que muchas veces el niño o el joven prefiere no aceptar una solicitud de amistad de papá porque sabe que papá de repente puede hacer algo o hacer algún comentario que dentro de su círculo no se habían recibido, ¿no? Entonces también hay que decir, así como necesitamos educar al joven en el uso de las redes sociales, también es necesario que el padre de familia se capacite en esto, ¿verdad? Lea y se dé cuenta de que esto afecta a toda la familia, ¿verdad? Entonces, Sí, porque de repente se van ventilando de situaciones familiares que no quería que se sepan. Seguro, ese es un ejemplo. Mire, en los colegios, por ejemplo, ¿cuál es la queja recurrente que cuando hacemos estas actividades los alumnos dicen? Dicen, mire, yo no acepto a mi papá porque mi papá de cariño me tiene un apodo y a mi papá se le olvidó y en Facebook ahora me escribe con ese apodo. Y entonces resulta que en el colegio, al otro día, todo el colegio ya me dice de esa forma y a mí no me gusta. Para no ir más lejos en otras cosas. O la mamá que publicó la foto del niño cuando el niño era bebé, ¿verdad? Y la típica foto cuando lo estaban bañando y lo etiquetó. Y ahora resulta que todos los 1000 alumnos del colegio donde él estudia tienen la foto donde a él lo bañaban de pequeño, ¿verdad? Entonces miren cómo cosas tan sencillas afectan, ¿no? En el uso de Facebook. Por último, decir que alguien me preguntan frecuentemente, mire, ¿será que Facebook se va a terminar? La respuesta hoy es que Facebook está más vigente que nunca. Facebook cada día va a seguir creciendo. A la fecha no se ve realmente una fase de declive, por el contrario, cada vez es más fuerte, es más poderoso. Actualmente Facebook es dueño de los 2 sistemas de mensajería instantánea más grandes del mundo, que es Facebook Messenger, con más de 1.000 millones de usuarios, y WhatsApp con 900 millones de usuarios. Y además, dueño de una de las redes sociales de mayor crecimiento en los últimos tiempos, que es Instagram. Así que tenemos Facebook para rato, y aquí en Guatemala pues cada día seguirá creciendo gracias a que cada día la gente tiene más internet. Así que a tener en cuenta todos estos datos. Muchísimas gracias, Eder. Un tema súper interesante siempre en las redes sociales y el mundo electrónico y digital es tan importante, pero quisiera que nos dejara sus datos, a dónde podemos contactarlo. Yo sé que usted da todo este tipo de charlas, cátedras de este tipo que son tan interesantes, ¿verdad? Para poder educar a la población, educar a todo nuestro equipo de trabajo también, ¿verdad? Así es, generalmente estoy publicando datos, estadísticas y cifras como las que hemos visto hoy acá. Lo pueden ver en mi sitio web, que es www.santisteban.training, o me pueden seguir en redes sociales como Eder Santisteban, ¿sí? Tanto en Facebook, donde hay un blog donde todos los días damos información al respecto, o en Twitter también como @edersantis. Así que cualquier duda o cualquier inquietud que tengan en redes sociales, pues ahí estamos para brindar toda la información.